alias. Los alias se pueden asignar tanto a las tablas como a sus columnas. Es una manera de referirnos a ellas sin tener que escribir todo su nombre. De esta forma, cuando nos referimos a una tabla o a una columna, no es necesario escribir su nombre, sino simplemente su alias. Los alias se utilizan principalmente para no tener que escribir nombres largos. Se utilizan normalmente cuando hay más de una tabla en una consulta, cuando se utilizan funciones en una consulta, cuando los nombres de los campos son muy grandes o difíciles de leer, y cuando se combinan más de dos columnas. Ejemplo alias tabla. Para asignar un alias a una tabla, solo hay que poner el nombre del alias al lado de la tabla. En este ejemplo, C es el alias de la tabla countries. Ejemplo alias columna. Para asignar un alias a una columna, hay que usar el comando as, seguido del nombre del alias. En este ejemplo, ID es el alias de la columna country ID. Resumen. Los alias se utilizan para referirnos a las tablas y las columnas, y se utilizan para escribir menos. Ejemplos alias. En el siguiente ejemplo, disponemos de la tabla de trabajo. Dicha tabla está formada por las columnas ID del trabajador, horas trabajadas y el nombre del trabajador, y almacena los datos de 4 empleados. Y si nos fijamos, el nombre de la tabla y de los campos son un poco largos. Sentencia select sin indicar alias. Si ejecutamos la siguiente sentencia, la cual no utiliza alias, se recuperan los nombres de los empleados de la tabla de trabajo. Sentencia select usando alias para la columna. Si ejecutamos la siguiente sentencia, la cual sí utiliza el alias nombre para referirse a la columna nombre del trabajador, se recuperan los nombres de los empleados de la tabla de trabajo, comprobando que la utilización de alias en columnas no afecta a los datos recuperados, pero sí cambia el título de las columnas, ya que sin el alias la columna tiene el nombre del campo, que es nombre del trabajador, pero utilizando el alias, la columna tiene el nombre del alias, que es nombre. Sentencia select usando alias para la tabla. Si ejecutamos la siguiente sentencia, la cual sí utiliza el alias T para referirse a la tabla de trabajo, se recuperan los nombres de los empleados de dicha tabla, comprobando que la utilización del alias en una tabla no afecta a los datos recuperados ni cambia el título de las columnas. Sentencia select anidada. La utilización del alias es muy importante cuando se realiza sentencias select complejas. En este ejemplo podemos ver cómo la sentencia select interna recupera el campo nombre del trabajador, a la cual se le asigna el alias nom, y la sentencia select padre, en vez de utilizar el nombre largo de la columna, utiliza el alias que es mucho más corto. En los siguientes vídeos se utilizarán alias en sentencias mucho más complejas. No olvides suscribirte a nuestro canal y entrar en nuestra web